Trump bajo ataque y México paga el precio, lo que viene ahora. Alguien intentó matar a Donald Trump, otra vez, y mientras el mundo procesaba las imágenes, mientras los analistas debatían los motivos del atacante y los medios de comunicación cubrían cada detalle del operativo de seguridad de la Casa Blanca, en Ciudad de México había algo más urgente que nadie estaba discutiendo en voz alta. Porque en ese mismo momento la CIA acababa de quedar expuesta, operando ilegalmente en suelo mexicano. El TEMEC tiene menos de 65 días de vida antes de su revisión definitiva. Y Trump, herido en su ego, en su narrativa de hombre fuerte, en su imagen de presidente invencible, necesita un enemigo. Siempre necesita un enemigo. Y México ya lleva meses siendo el candidato más conveniente. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no está siendo discutido de esta manera en ningún canal de noticias convencional. La mayoría de los medios están cubriendo cada evento por separado, como si el atentado fuera una cosa, la CIA en Chihuahua fuera otra y la negociación del TMS fuera un tema económico aburrido para especialistas. Pero cuando pones las tres piezas juntas sobre la misma mesa y las miras al mismo tiempo, lo que ves no es una coincidencia de noticias. Lo que ves es una tormenta perfecta que lleva construyéndose desde enero de este año y que acaba de recibir el detonador que le faltaba. Quédate, porque esto afecta tu dinero, tu país y el margen que tiene México para sobrevivir políticamente los próximos meses sin ceder su soberanía. Vamos a empezar por el principio, porque para entender lo que viene hay que entender exactamente qué acaba de pasar. El sábado por la noche, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un hombre llamado Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos. No lo consiguió. Un agente del servicio secreto resultó herido, aunque el proyectil impactó en su chaleco antibalas y sobrevivió. Allen había planificado el ataque durante meses. Había viajado en tren desde Los Ángeles hasta Washington, se había hospedado en el hotel donde se celebraba el evento y llevaba consigo una escopeta que había comprado 8 meses antes y una pistola semiautomática adquirida 2 años atrás. Las investigaciones preliminares revelaron que el sospechoso había enviado un manifiesto a familiares antes del ataque y que uno de sus hermanos alertó a las autoridades, aunque aparentemente no con suficiente anticipación. Según el fiscal general interino, las pruebas apuntan a que Allen tenía como objetivo no solo a Trump, sino a otros funcionarios de la administración. El propio Trump, fiel a su estilo, no tardó en encuadrar el ataque dentro de su narrativa. Habló de odio, de persecución, de enemigos internos. Pero lo que importa para México no es el discurso que Trump da hacia adentro de Estados Unidos. Lo que importa es el discurso que Trump construye hacia afuera, cuando siente que su autoridad está siendo cuestionada. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa para México. Existe un patrón documentado, repetido, predecible en la conducta política de Donald Trump. Cada vez que enfrenta una amenaza interna, cada vez que su imagen de hombre fuerte e invulnerable recibe un golpe, su reacción es buscar un escenario externo donde pueda demostrar dureza. No es análisis psicológico especulativo, es historia. En julio de 2024, después del primer atentado en Butler, Pensilvania, Trump radicalizó en cuestión de días su retórica migratoria hasta niveles que hasta sus propios asesores consideraron excesivos. Habló de invasión, de ejércitos de criminales, de países que vacían sus cárceles en la frontera americana. Y ese endurecimiento tuvo consecuencias directas en cómo se negoció la política migratoria con México los meses siguientes. Ahora imagina ese mismo mecanismo activándose, pero con el tablero mucho más cargado. Porque en enero de 2026, incluso antes del atentado, Trump ya había declarado públicamente y sin ambigüedad: los cárteles están controlando México. Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en territorio mexicano, respondió con una sola frase que se quedó grabada en la mente de todos los analistas de política exterior latinoamericana: podría ser en cualquier lugar. Eso lo dijo en enero, cuando estaba tranquilo, cuando no acababa de sobrevivir a un intento de asesinato, cuando el TEMEC aún tenía 6 meses de margen. Ahora estamos en abril. Trump acaba de recibir un balazo que no le tocó por muy poco. El TEMEC vence en 60 días. Y la CIA acaba de quedar expuesta operando ilegalmente en Chihuahua. Hablemos de Chihuahua, porque este es el capítulo que más incomoda a los dos gobiernos y que, paradójicamente, es el que mejor explica hasta dónde ha llegado ya la tensión real entre México y Estados Unidos por debajo de las declaraciones diplomáticas formales.
El 19 de abril de 2026, en la madrugada, un convoy de vehículos descendía por las montañas de la Sierra de Chihuahua después de haber participado en una operación para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina. Uno de los vehículos se salió de la carretera, cayó por un barranco y explotó. 4 personas murieron. 2 eran funcionarios mexicanos de alto nivel, incluyendo al director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes. Los otros 2 eran ciudadanos estadounidenses que las autoridades en un primer momento describieron vagamente como personal de la Embajada de Estados Unidos en México. Esa descripción duró menos de 48 horas. El Washington Post y el New York Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato dado la sensibilidad del tema, confirmaron lo que las autoridades de ambos países habían intentado mantener en un perfil bajo. Los 2 estadounidenses muertos eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. No eran diplomáticos, no eran técnicos de cooperación, eran operativos de inteligencia activos, participando en una misión antinarcóticos dentro de territorio mexicano. Y aquí viene el dato que convirtió esto de un accidente trágico en una crisis diplomática de primera magnitud. El Gabinete de Seguridad de México confirmó oficialmente, el 25 de abril, que ninguno de los 2 agentes contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. Uno había ingresado al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas. El otro entró con pasaporte diplomático, pero ese pasaporte no le otorgaba ningún derecho a participar en operaciones de campo. El gabinete fue explícito. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional. Tradúcelo sin eufemismos diplomáticos. La CIA estaba operando en México, sin permiso del gobierno federal mexicano, de manera encubierta, y murieron haciéndolo. Pero el escándalo no termina ahí, porque hay un detalle que los medios han mencionado de pasada y que merece mucho más atención. Los 2 agentes de la CIA no iban vestidos como funcionarios estadounidenses. No llevaban identificaciones visibles ni equipamiento que los distinguiera del operativo mexicano. Iban vestidos con uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua, exactamente igual que los elementos locales que participaban en la operación. Esto no fue un error de logística, este es un protocolo operativo, y hay precedentes documentados. En febrero de 2014, cuando fue recapturado Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, agentes de la DEA, la CIA y el US Marshal participaron en el operativo vistiendo uniformes de la Marina Mexicana. Es decir, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que esta vez quedó expuesto de manera tan directa, tan irrefutable, tan difícil de negar. Y entonces el Washington Post reveló algo que cambia completamente la escala del problema. Los agentes muertos en Chihuahua no eran una excepción. Según el rotativo, la CIA había realizado al menos 3 intervenciones en territorio mexicano en lo que va de 2026. 3, antes de que terminara abril. Lo que cayó por ese barranco en la Sierra de Chihuahua no fue un accidente aislado. Fue la punta visible de una operación mucho más amplia que lleva meses ejecutándose en las sombras. Ahora bien, uno podría argumentar que la cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos tiene una larga historia, que ha habido colaboración de facto, aunque no siempre de jure, y que en el fondo ambos gobiernos comparten el objetivo de desmantelar los cárteles. Ese argumento tiene algo de verdad, pero ignora completamente el contexto político en el que esto está ocurriendo. Porque no estamos en 2014, no estamos en un momento de cooperación rutinaria entre socios que se respetan mutuamente. Estamos en 2026, con un Trump que lleva meses amenazando con intervención militar unilateral en México, con el TEMEC a punto de vencer, con una relación bilateral que se sostiene sobre una cuerda floja de negociaciones estancadas y presiones comerciales sin precedente. Y en ese contexto, descubrir que la CIA opera ilegalmente en territorio mexicano no es solo una violación de soberanía, es una señal de que Estados Unidos ya decidió, en la práctica, que la cooperación bilateral tiene sus propios límites y que cuando esos límites no le satisfacen, simplemente los ignora. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con el equilibrio que ha caracterizado su manejo de la relación con Washington: firmeza sin confrontación. Pidió explicaciones. Advirtió que si hubo participación operativa sin autorización, podría tratarse una violación a la Constitución y a las leyes mexicanas. Pero descartó buscar un conflicto con Estados Unidos y señaló directamente al gobierno de Chihuahua, gobernado por la panista Maru Campos, como el punto donde se rompió la cadena de mando.
al haber solicitado, presuntamente, la colaboración sin informar a las instancias federales. Esa tensión entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua no es menor, porque revela algo que Washington conoce perfectamente. México no es un bloque monolítico. Hay gobiernos estatales, especialmente en los estados fronterizos con mayoría opositora, que tienen canales directos de comunicación y cooperación con agencias estadounidenses, que no pasan por el filtro del gobierno federal. Y eso le da a Estados Unidos una palanca adicional de presión. Puede operar a través de los gobiernos locales, crear hechos consumados y luego poner al gobierno federal mexicano en la posición incómoda de tener que decidir si protesta formalmente o acepta la situación en silencio para no escalar. Es un juego de presión sofisticado, y el atentado contra Trump lo acaba de volver mucho más peligroso. Porque cuando Trump se sienta frente a sus asesores en las próximas semanas, cuando evalúe cómo responder al atentado de manera que fortalezca su imagen de liderazgo, tiene sobre la mesa una narrativa perfectamente construida. Tiene agentes de la CIA muertos en México, que puede presentar ante su base como mártires caídos en la guerra contra los cárteles. Tiene un gobierno mexicano que, en términos formales, tuvo que reconocer que esos agentes operaban sin autorización, lo que puede enmarcar como obstrucción o como ingratitud. Tiene décadas de retórica republicana sobre México como fuente de todos los males que llegan a Estados Unidos: las drogas, la migración, el fentanilo, el crimen organizado. Y tiene una negociación comercial que vence en 60 días y donde tiene todo el poder de chantaje porque México depende de ese acuerdo de manera existencial. Hablemos de eso, del TEMEC, porque aquí es donde la abstracción geopolítica se convierte en algo que te afecta directamente. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó 147.322 millones de dólares en el primer bimestre de 2026, con un crecimiento de 6.8%, mientras que el comercio total de Estados Unidos con el resto del mundo cayó 4.5% en el mismo periodo. México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, con una cuota que pasó de 14.7 a 16.4% en un solo año. En términos simples, cuando el mundo comercial de Trump se estaba contrayendo, México crecía. México era el ancla de estabilidad comercial de la primera economía del mundo. Eso, en un mundo racional, haría de México un socio intocable. Pero Trump no opera bajo lógica de mercado puro, opera bajo lógica de negociación agresiva, donde la fuerza se demuestra golpeando a quien menos puede resistirlo. Y la revisión obligatoria del TEMEC, que debe resolverse antes del 1 de julio, es el escenario donde esa lógica puede desplegarse con consecuencias devastadoras. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya ha dejado claro que el gobierno no tiene intención de aprobar de manera automática los términos de 2019. Quieren cambios. Quieren reglas de origen más estrictas, especialmente en el sector automotriz, que es el corazón del comercio bilateral. Quieren más control sobre las cadenas de suministro, para asegurarse de que los productos chinos no entren al mercado estadounidense disfrazados de manufactura mexicana. Quieren mayor cooperación en minerales críticos, protecciones laborales ajustadas a estándares americanos y medidas contra el dumping. Y quieren que México demuestre, con hechos verificables, que está combatiendo el narcotráfico de manera que satisfaga las expectativas de Washington. Ese último punto es el más peligroso, porque no tiene una métrica objetiva. No hay un número de capos extraditados, no hay un número de laboratorios desmantelados, no hay un índice de incautaciones de fentanilo que garantice que Trump se declare satisfecho. La vara con la que se mide el combate al narcotráfico en la Casa Blanca es política, no técnica. Y una vara política puede moverse en cualquier dirección dependiendo de lo que Trump necesite narrativamente en cada momento. Y aquí está la trampa más sofisticada que enfrenta México. Por un lado, tiene que demostrar que combate el narcotráfico de manera efectiva para satisfacer las condiciones de Washington en la negociación del TMS. Por el otro, si lo hace demasiado bien con apoyo estadounidense, corre el riesgo de que esa cooperación se vuelva opaca, como en Chihuahua, y de que la CIA empiece a operar en su territorio como si las fronteras fueran una sugerencia. Si lo hace de manera estrictamente soberana, sin agentes extranjeros, Washington puede argumentar que la cooperación es insuficiente y usar eso como pretexto para endurecer las condiciones comerciales. Es un callejón diseñado para que México siempre quede en posición de debilidad. Pero hay algo que quiero que entiendas, porque la narrativa del México indefenso frente al gigante americano, aunque tiene base en la simetría de poder real que existe entre ambos países, no cuenta toda la historia. México tiene cartas reales,
y las está jugando con más inteligencia de lo que los titulares de los periódicos sugieren. La presidenta Sheinbaum ha construido desde octubre de 2024 lo que los analistas de política exterior llaman una estrategia de diplomacia silenciosa. No confronta a Trump públicamente, no cae en la trampa de los intercambios de declaraciones agresivas que salen bien en los noticieros pero destruyen las negociaciones de fondo. En cambio, entrega resultados concretos que hacen muy difícil que Washington sostenga la narrativa de que México no coopera. Desde que Sheinbaum llegó a la presidencia, México ha enviado 92 narcotraficantes a Estados Unidos en un mecanismo de entrega directa que evita la burocracia de la extradición formal. 92. Entre ellos, operativos de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel de Sinaloa y de otras organizaciones que llevan años en la lista de los más buscados del FBI y la DEA. Y en febrero de 2026, el ejército mexicano eliminó en un operativo en Jalisco a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el capo más buscado de México y uno de los narcotraficantes más poderosos del hemisferio occidental. Ese operativo, que contó con apoyo de inteligencia estadounidense, fue un golpe de enorme valor simbólico y estratégico, tan grande que la propia administración Trump tuvo que reconocerlo públicamente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca elogió y agradeció al ejército mexicano. Pero entonces ocurrió algo que ilustra perfectamente la dinámica de esta relación. En los medios conservadores estadounidenses, el operativo fue presentado inmediatamente como una victoria de Trump, no de Sheinbaum, no del ejército mexicano, de Trump. Y el propio presidente respondió escribiendo en sus redes sociales: México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas, no como un reconocimiento, como una exigencia de más. Ese es el patrón. México entrega, Trump exige más. México entrega más, Trump exige más todavía. Y en algún punto de ese ciclo, la pregunta que toda la clase política mexicana tiene que hacerse es cuál es el suelo, cuál es la línea que no se puede cruzar sin perder la soberanía de manera irreversible. Porque hay escenarios que van más allá de los aranceles. Los analistas que siguen de cerca esta relación bilateral hablan de 3 posibles horizontes para los próximos meses. El primero es el más optimista y el más probable según la mayoría de los expertos: una renovación del TMC con condiciones más duras para México, reglas de origen más estrictas en el sector automotriz, mayor vigilancia sobre las cadenas de suministro, compromisos verificables en materia de seguridad, pero dentro de los marcos del acuerdo existente. México cede en algunos puntos técnicos, Trump se anota una victoria política frente a su base y el comercio bilateral sigue fluyendo, aunque con más restricciones. El segundo escenario es más oscuro. Si Trump decide usar el atentado contra su persona, combinado con el caso de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua, para construir la narrativa de que México es un estado fallido, donde los cárteles tienen más poder que el gobierno, podría justificar la imposición de aranceles adicionales bajo la figura de la seguridad nacional. Eso no requiere el consenso del Congreso. Eso no requiere una negociación formal. Eso puede hacerlo Trump por decreto ejecutivo, de un día para el otro, sin previo aviso. El peso se devaluaría en cuestión de horas, la inflación subiría, las cadenas de suministro se tensarían y México entraría en una recesión que no tiene nada que ver con sus propias decisiones económicas, sino con la aritmética política de Washington. El tercer escenario, el más extremo, es el que nadie quiere nombrar, pero que está sobre la mesa desde que Trump amenazó con ataques terrestres en territorio mexicano. Si Estados Unidos designara formalmente a algún cártel como organización terrorista de Estado, con el respaldo de legislación que autorice operaciones militares fuera de las fronteras americanas contra grupos terroristas, que ya existe desde el Authorization for Use of Military Force de 2001 y sus extensiones, el gobierno de Trump tendría un argumento legal para justificar operaciones unilaterales en México sin necesitar el consentimiento de Ciudad de México. Eso no es una invasión en el sentido clásico, es algo más sutil y más difícil de resistir diplomáticamente. Operaciones quirúrgicas presentadas como antiterrorismo, con drones, con fuerzas especiales, con la misma lógica que se usó en Pakistán, en Yemen, en Somalia. La soberanía de México existiría en los papeles, pero no en los hechos. Es probable ese tercer escenario. La mayoría de los analistas lo sitúan como posible, pero no inminente.
los costos políticos para Estados Unidos de intervenir militarmente en México, un país con el que tiene la frontera más transitada del mundo, con el que comparte 150 millones de dólares de comercio diario, con el que tiene lazos migratorios, culturales, familiares y económicos que son imposibles de desvincular en el corto plazo, son enormes. Incluso dentro del Partido Republicano hay voces que entienden que una escalada militar con México sería un error histórico. El sector empresarial americano, que depende de la manufactura mexicana para sus cadenas de producción en la industria automotriz, electrónica, agroindustrial y logística, ejercería una presión brutal para evitar ese escenario. Texas, Arizona, California, Michigan, sus economías están literalmente atadas a la economía mexicana. Y ese es el argumento más poderoso que tiene México en esta negociación. No el argumento moral de la soberanía, aunque ese argumento es válido y necesario. El argumento económico de la interdependencia. La narrativa de que hacerle daño a México es hacerle daño a los estados americanos que votan por Trump. La defensa de México no está en la Cancillería de San José del Alto, está en los lobbies industriales de Detroit, en las cámaras de comercio de San Antonio, en los sindicatos de la manufactura automotriz de Michigan, que saben perfectamente que sin las plantas de ensamblaje en Monterrey, en Puebla, en Guanajuato, sus propios trabajos dejan de existir. Esa es la guerra que México tiene que ganar, no la guerra de declaraciones, no la guerra de titulares, la guerra de los números, de los empleos, de los volúmenes de comercio que hacen que romper con México sea políticamente suicida para cualquier representante republicano de un estado industrial del Medio Oeste. Pero ganar esa guerra requiere algo que el gobierno mexicano no siempre ha sabido hacer con suficiente consistencia: comunicar. Comunicar hacia adentro de Estados Unidos, tener voz en los medios americanos, tener presencia en los espacios donde se forma la opinión pública y la presión política que eventualmente llega al Congreso y a la Casa Blanca. México tiene embajadas, tiene consulados, tiene una comunidad de casi 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, muchas de ellas ciudadanas americanas con derecho a voto. Ese es un activo de presión política que históricamente ha sido subutilizado. Y luego está el factor Sheinbaum, porque hay algo en la ecuación de esta crisis que los analistas internacionales están empezando a notar, y que es relevante para entender los márgenes de maniobra de México. Sheinbaum no es AMLO, su estilo es diferente. Su formación académica, su pragmatismo, su disposición a entregar resultados concretos en seguridad sin el discurso ideológico que caracterizó a su predecesor, le han dado una relación con Washington más funcional de lo que muchos esperaban cuando asumió. No es una relación cálida, no es una relación de confianza profunda, pero es una relación de trabajo que ambos lados tienen interés en mantener, porque las alternativas son peores para todos. Lo que el atentado contra Trump pone en peligro no es esa relación de trabajo en sí misma. Lo que pone en peligro es el espacio de racionalidad dentro del cual esa relación puede funcionar. Porque Trump, cuando siente que su poder está siendo cuestionado, no opera desde la racionalidad de la interdependencia económica. Opera desde la emoción del desafío y la respuesta de fuerza. Y en ese estado emocional, los cálculos de costo-beneficio que normalmente frenan las decisiones más extremas, pierden peso frente a la necesidad de demostrar quién manda. Hay una frase de Arturo Sarucán, ex embajador mexicano en Washington, que resume perfectamente el dilema que enfrenta México en este momento. Con las negociaciones en curso sobre aranceles, la revisión del TEMESE y la delicada agenda de cooperación antinarcóticos, el gobierno mexicano tendrá que hilar fino en su posicionamiento y declaraciones. Hilar fino. Esas dos palabras contienen todo el drama de esta situación. Porque hilar fino significa que el margen de error es mínimo, que una declaración mal calibrada, un gesto de soberbia o de debilidad en el momento equivocado, puede tener consecuencias que se midan en puntos de inflación, en caídas del peso, en pérdidas de empleos en sectores exportadores. México está caminando sobre una cuerda. Ha estado caminando sobre esa cuerda desde que Trump asumió su segundo mandato. Lo que pasó el fin de semana pasado en la Casa Blanca hizo esa cuerda más estrecha y más frágil. Y los agentes de la CIA que murieron en la Sierra de Chihuahua son el recordatorio más brutal de que debajo de esa cuerda no hay red de seguridad.
¿Qué puede hacer México en las próximas semanas? Varias cosas, y algunas de ellas ya las está haciendo. Mantener la estrategia de resultados verificables en seguridad, porque cada entrega de un narco a Estados Unidos es una ficha que resta argumentos a la narrativa de que México no coopera. Usar el caso de la CIA en Chihuahua con inteligencia, no como escándalo que escale el conflicto, sino como argumento jurídico que establezca límites claros sobre los términos de la cooperación, dejando en claro que la soberanía no es negociable, aunque la colaboración sí lo sea. Activar la coalición empresarial americana que tiene interés en la estabilidad del TEMEC, porque esa coalición tiene más poder sobre las decisiones comerciales de la Casa Blanca que ningún argumento diplomático formal. Y gestionar el tiempo con inteligencia. Los próximos días estarán dominados por las repercusiones del atentado, en la política interna americana, lo que puede crear una ventana de menor presión mediática sobre México para avanzar en negociaciones técnicas sin el ojo de Trump puesto encima. Pero hay algo que ninguna estrategia puede garantizar. Ninguna hoja de ruta puede proteger completamente a México de un Trump que decida, en un momento de rabia o de cálculo político puro, usar a México como chivo expiatorio de las tensiones internas de Estados Unidos. Esa es la vulnerabilidad estructural que no se resuelve con diplomacia, ni con extradiciones, ni con cifras de comercio bilateral. Se resuelve, en última instancia, con algo que México aún está construyendo: la capacidad de diversificar sus mercados lo suficiente como para que la amenaza de un colapso del TEMEC no sea existencial. Porque mientras el 80% de las exportaciones mexicanas tengan como destino Estados Unidos, México estará negociando con una soga al cuello. No una soga metafórica, una soga real, medida en millones de empleos, en dólares de divisas, en puntos de crecimiento del PIB. Y esa soga es el mayor activo de Trump en cada negociación con Ciudad de México. La diversificación hacia Europa, con la modernización del TLCUEM, el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, es un paso en la dirección correcta. La consolidación de la Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, Colombia y Perú, aunque las relaciones con este último estén rotas en este momento, es otro. La exploración de mercados en Asia, en África, en Sudamérica, aunque requiere tiempo e inversión en infraestructura logística que México no tiene en el corto plazo, es la única salida estructural a la dependencia del mercado americano. Pero en el corto plazo, en los próximos 60 días que determinan el futuro del TEMEC, México no tiene ese lujo. Tiene que negociar con las cartas que tiene, en el tablero que existe, frente a un adversario que acaba de recibir el combustible emocional más potente que puede recibir un político de su perfil: la sensación de haber sobrevivido, de ser invencible, de tener una misión que cumplir frente a sus enemigos. Un Trump que acaba de sobrevivir a un atentado es un Trump que se siente elegido, que siente que tiene una deuda con su base de devolverle seguridad, fuerza, victorias. Y en ese estado de ánimo, los cárteles mexicanos, la CIA muerta en Chihuahua, el TEMEC sin cerrar, son todos ingredientes del mismo relato de hombre fuerte que necesita demostrar que nadie, ni los asesinos internos ni los cárteles externos, puede con él. México es el escenario donde ese relato puede desplegarse con más impacto visual, más fuerza narrativa, más resonancia con el votante americano que lleva décadas escuchando que las drogas vienen del sur, que el crimen viene del sur, que los problemas de Estados Unidos tienen su origen al otro lado del río Bravo. Lo que viene ahora no es sencillo de predecir en todos sus detalles, pero sus contornos son claros. Habrá más presión sobre México en la negociación del TMEC, usando la seguridad nacional como argumento que se superpone sobre la agenda estrictamente comercial. Habrá más operaciones de agencias americanas en territorio mexicano, algunas conocidas, otras no, porque el caso de Chihuahua dejó en claro que esa práctica tiene una larga historia y no tiene intención de detenerse. Habrá más retórica agresiva de Trump sobre los cárteles, alimentada ahora por la energía de haber sobrevivido a un ataque y necesitar demostrar que no tiene miedo. Y habrá, sobre todo, una prueba de carácter para el gobierno de Sheinbaum que muy pocos gobiernos latinoamericanos han tenido que enfrentar con tanta presión acumulada en tan poco tiempo. México puede sobrevivir esto. Tiene las herramientas, tiene la posición estratégica, tiene los argumentos económicos y los resultados de seguridad que hacen su posición más sólida de lo que la narrativa del país en crisis sugiere. Pero sobrevivir sin ceder la soberanía,
sin firmar un TMEC, que sea esencialmente una rendición disfrazada de acuerdo, sin permitir que la CI anormalice sus operaciones en territorio nacional, requiere una precisión política que no admite errores. Y en ese contexto, la pregunta que queda abierta, la que debería ocupar el centro del debate público mexicano en este momento, no es si Trump va a presionar más. Eso ya está decidido. La pregunta es si México tiene la claridad estratégica, la unidad política y la capacidad de comunicación para defender sus intereses en el escenario más difícil que ha enfrentado en décadas. Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero en los próximos 60 días, el mundo va a ver cuál es la respuesta. Si este análisis te abrió los ojos sobre algo que los medios convencionales no están conectando de esta manera, comparte este video con alguien que necesite entenderlo. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que México tiene las herramientas para resistir esta presión o crees que al final va a tener que ceder más de lo que debería? Me interesa saber qué piensas porque esta historia no ha terminado y las próximas semanas van a ser determinantes. Suscríbete si quieres seguir recibiendo análisis que van más allá de lo que te cuentan en los titulares, porque esto que acabas de escuchar es solo el comienzo de lo que viene.